Vamos a ponernos un ejemplo. Si tú le das a tu esposa 100 soles diarios para la comida y te devuelve todos los días 50 soles, ¿al día siguiente le vas a dar 100? No, ¿no es cierto? Ya no la Le vas a das. restituir. Entonces, si durante los 5 años anteriores los gobiernos locales y regionales me han estado devolviendo la mitad, entonces, ¿para qué yo le voy a dar más? Más aún teniendo en cuenta que los que van a entrar en este momento, Ujú. por muy probos o por muy buenos que sean en tu ejemplo utópico que tienes, no van a gastar ese dinero. ¿Por qué? Porque no van a ejecutar sus propios proyectos. O gobiernos regionales. La discusión no se tiene que centrar solamente en ello, sino también en la capacidad de gasto que necesitamos que esas autoridades electas próximamente muestren ante la población nacional que todo aquello que ofrecieron en tiempos de campaña realmente lo vuelvan viable en la ejecución del presupuesto que les van a asignar. Por ejemplo, este año, a nivel de gobiernos locales en toditito el país, el presupuesto fue de 47.552.193.708. 47.500.000 de soles. Así, brutal la cantidad de dinero, plata pública. Pero ¿cuánto se gastó? A nivel nacional, estoy hablando a nivel nacional, entre todos los municipios, desde el más chiquito hasta el más grande, desde el municipio que se encuentra en la zona más alejada del país hasta la municipalidad de la capital del país. ¿Cuánto se gastó? De toda esa cantidad de dinero de 47.000.000.000 de soles, casi 48.000.000.000 de soles, ¿cuánto se gastó? Menos del 50%. Eso es lo que representa en estos momentos el tema de la inversión pública y la capacidad de gasto, porque en lo que reporta el MEF de esta cantidad de dinero que estoy mencionando, no solamente va el tema de construcción, también pago de planillas, el tema de pensiones, el tema de mantenimiento, alquileres. Hay varios conceptos que engloban esas partidas que pone a disposición de la población el MEF para conocer cómo están gastando el dinero público los gobiernos locales, municipalidades básicamente. Para el próximo año, en el caso de Lima, los alcaldes de Lima, de los 39 distritos de Lima, van a recibir, por ejemplo, un incremento de 758 millones de soles. Un incremento de 758 millones de soles a comparación de este año. ¿Cuánto gastaron los municipios de Lima? Lo comentamos luego y durante la entrevista con el doctor Cristian Castillo, quien es especialista en contrataciones con el Estado. Doctor Castillo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Acá estamos nuevamente para poder absolver todas las consultas al respecto. Bueno, estamos cerrando el año en estos momentos, ya básicamente, ya mañana arrancamos el penúltimo mes del año, octubre va a pasar volando, viene noviembre, sí diciembre, y es diciembre y es mes de cierre de gestión porque ya todos están en el tema de transferencias. O sea, mayor cosa no se puede esperar. Pero qué sinsabor el ver que habiendo tanto dinero no lo sepan gastar. El tema no parte de saber o no saber gastar, sino el tema parte si los funcionarios públicos que llegan al gobierno tienen la capacidad de gestión para poder gastar ese dinero. Te pongo un ejemplo fácil. A ver. Las grandes universidades nacionales del Perú devuelven casi el 100% del presupuesto al Estado porque no lo gastan. Y no lo gastan porque no son capaces los funcionarios públicos de hacer crecer estas universidades. No hay la capacidad de elaborar proyectos de inversión, no hay la capacidad de elaborar nuevas facultades. Y en el ámbito local, en el ámbito de las municipalidades, también tenemos ese problema. Los funcionarios públicos que llegan a los gobiernos locales, que generalmente son parte de la portátil de cada candidato, no cumplen con las capacidades que se necesitan para poder hacer los proyectos de inversión. O sea, nosotros necesitamos ingenieros que puedan hacer unos expedientes técnicos, necesitamos logísticos con la capacidad de poder comprar fertilizantes. Mire el problema de fertilizantes, no se pudo que no se pudo comprar a tal extremo que ahora ya cuando se está cerrando, me parece, se está cerrando la etapa de sembrío, se está dando el bono, el fertibono, creo que le llaman, que has comentado hace un momento, creo, y que no es lo suficiente para lograr
el objetivo. El objetivo de todo esto es la satisfacción de la necesidad del usuario final, o sea, de quien va a gozar del Estado. Pero hay otro detalle, doctor, que estamos mencionando cuánto es lo que se ha dispuesto como presupuesto, cuánto se va gastando. Pero ese de cuánto se va gastando, también hay que separar un porcentaje que se va para corrupción. Porque también mencionemos que cada año Contraloría General de la República hace su recuento de investigaciones y cada año menos de 20.000 millones de soles es el monto que se va para el tema de corrupción. El tema de corrupción es un tema que nace precisamente de la falta de capacidad del funcionario público de elaborar un expediente técnico para una obra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El funcionario técnico no tiene la capacidad. ¿Y quién va a hacer ese expediente? Entre comillas, lo va a hacer la empresa que va a ejecutar esa obra. Y esa empresa va a poner sus condiciones técnicas, va a poner la experiencia que ellos tienen y no va a ser abierto. Pero eso no es todo, sino que la corrupción también se acrecenta o crece más cuando no hay mecanismos que puedan defender a los postulantes a las obras públicas. Nosotros vamos a poner un ejemplo, vamos a licitar una obra, el Estadio Nacional del Perú, un estadio por 150 millones de soles. Se presentan 4 consorcios, de los cuales el consorcio ganador ha presentado documentos falsos o no tiene la capacidad para hacer esa obra. Y el consorcio que quedó en segundo puesto necesita impugnar esa buena pro para poder satisfacer su derecho. El costo de esa impugnación es el 3% del valor referencial. Si el proceso es de 150 millones, tenemos que pagar 3%. ¿Cuánto sería 3%? 5 millones. Y si el Tribunal de Contrataciones determina que la apelación no tiene sentido, pierde esos 5 millones el consorcio. Entonces, no podemos luchar contra la corrupción las personas que están mezcladas con ellos. O sea, los contratistas propios de las obras no pueden luchar porque le ponen parámetros la ley, por ejemplo, para el hecho de apelar la buena pro. Entonces, hay una suerte de que tenemos que hacer una reingeniería de Estado, modificar normas, la ley de contratación del Estado, todas las veces que entra un nuevo gobierno la modifican, pero nunca en beneficio o nunca se trabaja viendo todas las aristas de esa estrella. Ya, doctor Castillo, eso es en la forma, en la parte técnica. Hablemos en la situación coloquial, en el fondo del problema, el impacto en la ciudadanía, el impacto en la sociedad con todos esos temas que estamos mencionando. ¿Cuánto afecta, cuánto termina complicando mucho más la calidad de vida que tenemos muchas veces paupérrimamente? Bueno, volviendo a ese tema, si una obra se gana al 90%, y de ese 90% vamos a destinar el famoso 10% al debajo de la mesa, estamos hablando que esa obra tiene un presupuesto del 80% del valor referencial. Es decir, el contratista va a ir con menos 20%. Al final no se va a terminar la obra. Va a terminar en un arbitraje, va a terminar en una resolución de contrato, va a terminar en adicionales y se va a buscar la forma de robar el dinero del Estado para compensar ese 20% y poder cumplir con esa obra. Entonces, la propia corrupción y el impacto que tiene en el Estado es a tal extremo que la institución que tú me señales tiene actos de corrupción o tiene hallazgos de Contraloría. No se escapa absolutamente nadie. ¿Y cómo se maneja el tema de construcción de hospitales en tantas regiones, donde hay hospitales que están a medio construir hace muchos años? Han quedado como elefantes blancos ante una población que en tiempos de pandemia se moría. Exactamente. Vuelvo a reiterar, la falta de capacidad técnica de los profesionales que elaboran los expedientes técnicos para la ejecución de la obra es uno de los factores. Otro de los factores es la dominación política de los actores que van a otorgar la buena pro a esa obra. Es decir, tenemos por un lado una falta de capacidad seguido de un direccionamiento de la obra. Conclusión, tenemos un binomio imperfecto que va a determinar que no se concluya. Entonces necesitamos que se cree, mi criterio, una Superintendencia Nacional de Licitaciones que sea la encargada de llevar a cabo las licitaciones, por lo menos de las obras o de las obras mayores
o de mayor envergadura como hospitales, colegios, y que vayan a repercutir en la satisfacción de la necesidad del usuario ¿Una final. especie de proinversión? Yo no diría proinversión, diría una superintendencia que solamente haga el proceso de convocatoria y de licitación. Es decir, que no intervenga en la parte de ejecución de obra, sino solamente en calificar a la empresa para darle la buena pro. Pero aquí caemos en otro problema, porque muchas veces la gente tiene esa sensación, válida por cierto, de que en cada proceso electoral solamente se cambia de corruptos. Eso sin sonar a pesimista, sino lo que realmente la población muchas veces siente. Y hay ese descontento de ir a las elecciones, de ver a quién vas a darle tu voto, sabiendo que lo que se puede venir puede ser igual o peor del que está saliendo. ¿Cómo cambiar esa situación? En realidad, cada elección se debería cambiar a las autoridades, no a los funcionarios públicos. El jefe de logística de una institución debe ser un jefe de carrera. Es decir, voy a citar algunos partidos que no están participando. Viene el APRA, se queda. Viene Perú Posible, se queda. ¿Por qué? Porque es un funcionario que está cumpliendo con sus funciones. El único funcionario que no logró ser corrompido por Vladimiro Montesinos fue un viejito que trabajaba en el Ministerio de Agricultura y que le faltaba 2 años para jubilarse. Y fue el único que le dijo no. ¿Por qué? Porque no tenía intereses partidarios. Mientras nosotros vamos a seguir trabajando en el sistema de que entra un nuevo gobierno, salen todos y entra los nuevos funcionarios, vamos a evitar el funcionamiento de carrera. Y cuando un funcionario público tiene una carrera, tiene que cuidar esa carrera. No como ahora, los funcionarios están entrando para un gobierno, en el caso de gobiernos locales de 3 años, para un gobiernos nacionales de 5 años. 4 años en realidad. 4 años. Locales. Pero, y eso es lo que pasó, por ejemplo, con cada ministerio que terminó siendo sujeto de cambio de titular. El caso del Ministerio de Agricultura. Entraba el titular de Agricultura, sacaba gente, ponía a su gente. No duraba mucho tiempo, esa gente que había entrado tenía que salir para que entre otra gente. Y así no se puede avanzar. ¿Y dónde entra servir? Servir, la verdad que no lo sé. No lo sé porque la posición de servir es para los funcionarios de carrera, ¿ya? Para los funcionarios públicos que están bajo el decreto legislativo 276, 728 y que ya están en la posición de nombrados. De los que estamos hablando nosotros y que son los que permiten la corrupción son de los contratados, del cargos de confianza. Entonces, el personal de confianza no nos da la confianza. Pero acá también caemos en otro aspecto. La Contraloría General de la República, que tiene sus ojos dentro de cada municipalidad a través de las OSIs. ¿Qué función cumplen ellas? ¿Por qué tantas veces se menciona que hay un tema de corrupción en municipalidades y esperamos que la Contraloría General, su sede central, intervenga si ahí están las OSIs? Lo que pasa es que las OSIs tienen si bien es cierto, tienen autonomía, lo que ellos hacen es derivar su informe a la Contraloría General de la República y la Contraloría General de la República lo asume como propio. Pero yo conozco de organismos de control gubernamental locales y regionales que sí han procedido a denunciar a los corruptos en su momento. ¿Y es suficiente la cantidad de plata que en este momento tenemos destinado para el próximo año? A ver, vamos a ponernos... Mire, indistintamente que no se esté gastando correctamente. Perdón, doctor Castillo, supongamos, en el mejor de los casos, y espero no estar equivocado, en el mejor de los casos, es elegir a gente proba, gente decente, con capacidad y voluntad, vocación de servir a la población. Comienza a generar obra de infraestructura, inversión pública, genera empleos, mejora la calidad de vida, las pistas, veredas, espacios públicos, seguridad ciudadana. Las cosas comienzan a mejorar. ¿La cantidad de plata que se está destinando para el próximo año es suficiente? Vamos a ponernos un ejemplo. Si tú le das a tu esposa 100 soles diarios para la comida y te devuelve todos los días 50 soles, ¿al día siguiente le vas a dar 100? No es cierto. Ya no le vas a restituir. Entonces, si durante los 5 años anteriores los gobiernos locales y regionales me han estado devolviendo la mitad, entonces, ¿para qué yo le voy a dar más? Más aún teniendo en cuenta que los que van a entrar en este momento, por muy probos o por muy buenos que sean en tu ejemplo utópico que tienes,
no van a gastar ese dinero. ¿Por qué? Porque no van a ejecutar sus propios proyectos. El plan anual de adquisiciones de cada unidad se elabora se aprueba los 5 primeros días del año. ¿Ya? Al 5 de enero o el 6 de enero no va a tomar posesión el nuevo alcalde. Y por lo tanto no van a trabajar con ese presupuesto. Van a trabajar con las obras, con el plan anual que ha dejado el anterior alcalde, la anterior autoridad, y no van a hacer sus proyectos. Y para esas obras, para ese presupuesto que ha sido aprobado, es suficiente, en teoría y entre comillas, la cantidad que lo han solicitado. Ahora, yo quiero sacarlo del contexto local y regional y llevarlo al escenario nacional con el tema presupuestario. Tenemos una impresionante brecha de infraestructura en el tema de educación. Colegios que se caen a pedazos, PRONIET que no funciona como se esperaría que funcione. Lo mismo pasa en el sector salud y son las carteras que más presupuesto van a recibir el próximo año. Se justifica ese incremento presupuestal para educación y salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, se justifica cuando, por ejemplo, esas carteras, educación, en lo que va del año, septiembre ya cerrado, poco más de 50%, 54.3%. Salud, 64.3%. Educación es la cartera que menos capacidad de gasto ha mostrado en este año y es el que más presupuesto está recibiendo para el próximo. Claro. Vamos por partes y cucharadas. ¿El nuevo presupuesto está haciendo un incremento salarial? No lo sabemos. Podría darse eso. Pero viene el punto central. Nosotros no podemos darle más plata si no saben gastar. ¿Para qué le voy a dar más plata si me la van a volver a fin de año? Ya habiendo tanta necesidad. Y habiendo tanta necesidad, entonces vamos a ver. Vamos a matar la rabia donde está. No hay capacidad de gasto, no hay capacidad de ejecución de obras. Tenemos que buscar quién nos haga esas obras. Tenemos que buscar cómo se pueden destinar ese dinero a obras. Habrá que abrir un banco de proyectos. Habrá que abrir una superintendencia de proyectos nacionales que permitan dar a cada región lo que realmente necesita y lo que realmente va a gastar. Ahora, no es cuestión de gobierno central. El presupuesto de salud lo maneja el gobierno regional de cada circunscripción, que son 24 gobiernos regionales. Y el presupuesto de educación lo maneja cada región. Entonces, el problema no es un problema nacional. El problema está focalizado en cada región y tiene un común denominador. No se gasta la plata que se le da. Entonces, si no se le gasta la plata que se le da es porque no tiene capacidad de gasto. Si no tiene capacidad de gasto es que no tiene capacidad de creación de proyectos. Entonces, vamos a ver, ¿nuestros funcionarios públicos realmente están bien pagados? ¿Realmente tenemos los funcionarios públicos capaces de generar o de administrar todo ese dinero? ¿Y por qué es complicado contratar a técnicos de calidad? Porque mira, sinceramente yo les pregunto a los profesionales, ¿se irían a trabajar a un gobierno regional para ganar 6.000, 7.000 soles? Un profesional altamente capacitado con maestría en ESAN, con maestría en la Pacífico, con maestría en la Católica, que pueda generarme proyectos de inversión de gran infraestructura, que pueda ser capaz de hacerme un colegio, una infraestructura educativa como se dice, con llave en mano, con sistema de internet y todo lo demás. Ese profesional no va a querer ir a ganar plata allí. No va a querer dejar su comodidad, su zona de confort para ganar 6.000 soles, 7.000 soles. Tenemos que reestructurar la tabla salarial. Muchas personas dicen, ¿por qué los políticos, por qué los funcionarios públicos ganan tanto? ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos tienen mayor responsabilidad, tienen que tener mayor responsabilidad, tienen que tener mayor capacidad de gasto y tienen que ser los mejores preparados. En otros países se pelean por entrar a trabajar al Estado. Acá solamente se pelean los seguidores de determinados grupos de poder, pero los profesionales altamente capacitados no lo hacen. No lo hacen, prefieren quedarse en sector privado. Porque me paga más. Doctor Castillo, muchas gracias por su presencia. No, Octi, cuando gustes estoy a tu disposición. Bien, muchísimas gracias.